Muy buen día para todos y todas, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo a buena mañana, de acuerdo al horario que ustedes prefieran para trabajar, porque he visto que muchos de ustedes, en función del lugar y del trabajo que tienen, van desarrollando las tareas con nosotros en distintos horarios. Así que esa es una de las enormes ventajas que tenemos con estas herramientas, que ustedes pueden estudiar cuando quieren, en el momento que tienen y en el momento que están tranquilos para trabajar con estos temas que realmente nos hacen bien y son muy importantes para la educación y para nuestra propia vida personal. Hoy vamos a trabajar sobre un tema que a veces es un poco controvertido, porque quienes no entienden muy bien de qué hablamos cuando hablamos de compasión o de autocompasión en este caso, suelen ver algo peyorativo, algo relacionado con la lástima, algo relacionado con la indulgencia hacia nosotros mismos, y vamos a ver que estamos muy lejos de ese enfoque. Cuando estamos hablando acá de autocompasión, para complementar ya lo que venimos desarrollando en este módulo de la educación compasiva, la autocompasión tiene que ver fundamentalmente con tratar de generar estrategias de trato personal hacia nosotros mismos que sea mucho más amable, mucho más cálido, mucho más contenedor del que venimos desarrollando hasta ahora. Fíjense que esto, por supuesto, nosotros lo trabajamos con nuestros alumnos y muchas veces el diálogo interno que han introyectado los chicos en sus hogares, en su cultura, en su medio ambiente, tiene que ver fundamentalmente con un diálogo muy duro, muy crítico, muy difícil de sostener cuando tienen que soportar, inclusive en el mismo ambiente educativo, tienen que soportar bullying, tienen que soportar a veces a profesores y a maestros que son poco comprensivos y que les dicen tú no sirves para esto, tú no sirves para aquello, y por supuesto desde la casa ni hablemos, a veces ese diálogo desde chiquitos que ellos tienen suele ser hipercrítico. Y ese diálogo nosotros le damos importancia porque luego es el que vamos a tener nosotros con nosotros mismos. Entonces, a través del tiempo vamos siendo extremadamente duros, rígidos, exigentes, y por supuesto todo esto lleva a un nivel de resiliencia muy pobre, y entonces cuando nos enfrentamos ante una dificultad solemos abandonar antes de tiempo el problema, porque decimos precisamente lo que nos venían diciendo desde afuera desde que éramos chicos. Tú no sirves para esto, tú no tienes capacidad para realizar tal cosa, esto que te sucede es culpa tuya, te pasa a ti porque hiciste tal cosa. Entonces, todo esto es lo que de alguna manera vamos a trabajar en este núcleo de la autocompasión. Y la autocompasión hoy es una línea de investigación floreciente dentro del ámbito de la neuropsicología, dentro del ámbito de la neurociencia, porque como dice allí uno de sus, referentes más importantes en el mundo, que es Kristin Neff, ella nos dice, la autocompasión implica aprender a ser mejores amigos de nosotros mismos, darnos ese abrazo que ustedes están viendo allí detrás mío, dárnoslo a nosotros mismos para tratar de que esa hipercrítica, es decir, que ese lenguaje duro que venimos teniendo con nosotros, de alguna manera vaya siendo cada vez más amable. Y Kristin lo que hace es definir 3 núcleos de trabajo para entrenar a las personas, para enseñarles a las personas a ser más amables consigo mismos, más compasivas consigo mismos. 3 núcleos de trabajo que ella define como el núcleo de mindfulness, que es el tomar conciencia del origen de nuestro sufrimiento interno, el de la amabilidad, que implica trabajar sobre ese diálogo que yo les acabo de mencionar, haciéndolo más amable, y el destino común o el de la humanidad compartida, que tiene que ver con dar una perspectiva realmente clara de el sufrimiento que nosotros estamos padeciendo, y que realmente este sufrimiento no es algo que sea exclusivo de nosotros mismos. Fíjense un poco para ahondar esto que estamos charlando. Con mindfulness nosotros ya venimos relacionándonos hace tiempo, y mindfulness implicaba, en ese contexto que nosotros estábamos diciendo, tomar conciencia plena de lo que sucede en este momento, en el aquí y en el ahora. En el contexto del que estamos hablando ahora de la autocompasión, lo que nos dice Kristin Neff es precisamente ese. Tenemos que tratar de identificar aquella causa de nuestro sufrimiento, de nuestro cansancio emocional, y identificando esa causa, ver cómo además ella impacta sobre nosotros mismos. Fíjense que algunas personas
cuando tienen una discusión con el jefe, con un familiar, con la pareja, o cuando les sucede alguna cuestión en particular que los hace sufrir, sentimos en nuestro cuerpo o que se cierra la boca del estómago, se nos cierra la garganta, nos duele la cabeza, nos duelen los ojos, sentimos una opresión acá en el pecho. Ese tipo de corporalización del sufrimiento es lo que nos dice Neff, tenemos que tratar de empezar a identificar. Esa es la etapa del núcleo mindfulness que ella llama. La etapa de la bondad hacia nosotros mismos implica observar en detalle, tratar de darnos cuenta cuál es el nivel de diálogo que tenemos nosotros con nosotros mismos. Nos hipercriticamos, somos duros, decimos esto me pasa a mí porque no sirvo para esto me pasa a mí porque soy una persona que no le agrada a los demás, esto me pasa porque tengo un problema determinado que me va a impedir lograr un determinado desempeño, por ejemplo en un deporte o en una capacidad determinada, en un rubro artístico, por ejemplo. Entonces, todo este tipo de crítica, de diálogo que venimos nosotros teniendo con nosotros mismos, le tenemos que prestar atención y hay que empezar a través de distintas técnicas, que ustedes van a ver algunas de estas técnicas en el curso, a cambiar ese diálogo tan duro que a veces tenemos con nosotros mismos porque no nos hace en absoluto bien. El otro punto es el planteo de la perspectiva, esto que yo les decía, de la humanidad común, y es el darnos cuenta que el sufrimiento, en definitiva, es parte de la vida, es parte de la naturaleza humana. Desde que nacemos hasta que morimos estamos en contacto permanente con el sufrimiento, y además ese destino común que nos dice Neff es el que tiene que ver con darnos cuenta que esto que hoy nos estamos padeciendo, esto que hoy nos hace sufrir a nosotros, también ha hecho sufrir a millones de personas antes que a nosotros, a nuestros ancestros, desde épocas muy remotas, y también hará sufrir a muchos en el futuro, y a muchos cientos de miles y tal vez millones hoy están padeciendo lo mismo que yo padezco como sufrimiento. Una enfermedad, una mala relación de pareja, un problema con mis alumnos en el aula, un problema con alguien a quien yo quiero mucho, o un problema con alguien que realmente me obstaculiza, me complica la vida porque me odia. Todo este tipo de cosas que nos generan sufrimiento, todo este tipo de problemas, lo que hace este núcleo de trabajo es colocarlo en perspectiva y hacernos ver que en realidad nosotros no somos los causantes. Esa pregunta que a veces nos hacemos, ¿por qué me pasa esto a mí? Y me pasa esto a mí porque esto es parte de la naturaleza humana, esto sucede en la vida, y no es que yo sea maldecido por algún Dios o que yo haya hecho cosas tan terribles para que me pase esto otro. Ese esquema de colocarlo en contexto también evita que a veces gente que no es demasiado ética nos manipule a través de la culpa o a través de alguna serie de otros elementos de manipulación que son muy comunes entre los seres humanos y que ya llegan a un grado hiper cuando tenemos la desgracia de caer en las garras de algún charlatán o de alguna secta. Por eso siempre digo, todas estas cosas hay que verlas, hay que estudiarlas, hay que analizarlas, pero desde fundamentos científicos claros, desde laboratorios de universidades que se dediquen a la investigación seria y no desde lugares que tienen dudosa reputación y que lo que hacen es tratar de manipularnos para que podamos ser más rentables para ellos. El otro punto, y van a ver ustedes que tenemos varias lecturas en el curso, hace a comparar un poco la autoestima con la autocompasión. Y van a ver ustedes en los trabajos de Neff, pero también hay dos lecturas muy interesantes, una de ellas de Harvard y otra de ellas que aparece dentro de los anales de la BBC, que es muy interesante porque allí con palabras muy sencillas nos hablan de las ventajas enormes que tienen trabajar sobre el modelo de la autocompasión, más que aquel viejo modelo de decir vamos a mejorar la autoestima. Y esto es así porque básicamente y de manera muy cortita, después esto por supuesto lo pueden leer con mucha tranquilidad y muy bien dentro de la plataforma y van a hacer trabajos sobre estos, lo que plantean los autores que investigan este abordaje de autoestima versus autocompasión es que la autoestima siempre nos obliga a ser demasiado críticos con nosotros mismos, porque la autoestima la basamos en estándares externos que son los que nos hacen
de alguna manera creer o que nos certifican o que nos validan. Es una validación externa que nos dice si servimos o no servimos para algo, si ascribo más o menos o no ascribo al modelo de las bellezas actuales de Hollywood, si realmente tengo un determinado nivel de desempeño con alguna habilidad comparable a, y si no es comparable a, me tengo que sentir fracasado. Si no juego al fútbol como Messi, ya en realidad mi autoestima puede llegar a estar muy baja, aún siendo un profesional del fútbol. Entonces el planteo es que la autoestima, como un estándar o como un elemento de referencia en la vida, muchas veces no nos juega tan bien. Muchas veces nos plantea este tipo de autoexigencia que el daño más grande que nos hace es el de disminuir muchísimo nuestro nivel de resiliencia. Por eso van a ver que en el esquema de la autocompasión, lo que yo digo, bueno, en realidad estoy intentando este ejercicio que estoy haciendo acá de matemática, no me sale, pero yo sé que si sigo intentando voy a poder lograrlo. Además, a muchos, a cientos de miles les pasa lo mismo. Y veo que además ellos con un permanente esfuerzo lo van logrando. Un lenguaje más amable con nosotros mismos es mucho más efectivo que el de decir, no, yo no sirvo para esto. Esto es un poco lo que vamos a ver cuando trabajemos este bloque dentro del curso con respecto a la autoestima. Y ya para ir cerrando y no hacer esto tan largo, el planteo de la relación de nosotros mismos con nosotros mismos es sumamente importante, porque darnos un espacio para reflexionar, como dice allí, sobre las cosas que nos suceden, sobre aquellas cosas que nos molestan, que nos hacen sufrir, que nos hacen estar mal, y tratar de limpiar esto de alguna manera, realmente es algo que mejora, potencia muchísimo nuestra calidad de vida, y como ya hemos visto que vivimos en un caldo emocional compartido, de alguna manera también mejora la calidad de vida de todos aquellos que nos rodean. Y fíjense, y como siempre les digo, que de esto que estamos hablando no es algo utópico, no es algo que sea realmente, digamos, entre comillas, que pertenezca al mundo de la mística ni de la espiritualidad, sino que estamos hablando acá de algo muy concreto, porque todos estos beneficios los podemos medir en laboratorios, los podemos medir a través de cortes poblacionales a lo largo de todo el mundo. Van a ver ustedes mismos los propios estudios acerca de esto. Entonces, realmente estamos hablando de técnicas, de entrenamientos, de aprendizajes que funcionan y que mejoran nuestra calidad de vida. Y que aquellas personas que en particular, como los médicos, como los docentes, como las personas que están en seguridad, como las personas que tienen que estar atendiendo público todos los días, sufren ese impacto emocional mucho más que el resto de las personas, es sumamente recomendable que trabajen con este tipo de entrenamiento para evitar lo que se suele llamar a veces la fatiga de la compasión, ese agotamiento que implica absorber nosotros de manera inconsciente, de manera no muy precavida, no colocando los límites y estos niveles de reflexión que estamos mencionando, todo el dolor y todo el sufrimiento de los demás. Por eso decimos, esto es sumamente importante, llevar a la práctica esto es sumamente importante, y van a ver que dentro de los materiales que hay en el curso hay varios audios, hay algunos videos en los cuales los invitamos y los guiamos para que empiecen a hacer esta práctica de manera cotidiana, de la mejor manera que puedan, de manera flexible. Acá no hay que ser un experto, no hay que ser alguien, no estamos hablando de hacer piruetas dificilísimas para lograr estos niveles de resiliencia y estos niveles de organización neural, porque además cuando uno ve las redes neuronales en imágenes después de algunas semanas de personas que hacen este tipo de entrenamiento, uno se asombra cómo la neuroplasticidad modifica realmente estructuras cerebrales para hacernos sentir mejor. De ahí es que esto sea tan valioso y que nos permita cuidar a los que educan y también cuidar a los que aprenden, que en definitiva es cuidar a nuestra sociedad dándole mayores niveles de resiliencia, algo que es fundamental para que nos podamos desarrollar adecuadamente. Gracias.